Hay momentos en los que una persona se aleja de otra y nadie logra explicar con exactitud lo que ocurrió. No hubo una gran discusión. No existió una traición evidente. No apareció un enemigo entre los dos. Simplemente algo comenzó a cambiar. Las conversaciones se hicieron más cortas. Las respuestas tardaron más en llegar. Los encuentros dejaron de ocurrir con la misma frecuencia. Y lo que antes parecía una presencia constante se transformó poco a poco en una ausencia difícil de ignorar. Muchas personas viven experiencias así y pasan años intentando encontrar una explicación definitiva. Se preguntan qué dijeron mal, qué dejaron de hacer o en qué momento exacto comenzó la distancia. Pero la vida rara vez ofrece respuestas tan precisas. A veces los caminos se separan de manera silenciosa, casi imperceptible, como si dos personas caminaran juntas durante mucho tiempo y sin darse cuenta, tomaran direcciones ligeramente distintas hasta perderse de vista. Lo curioso es que no todas las separaciones nacen de la falta de amor. Algunas ocurren precisamente porque las personas están atravesando procesos internos que todavía no comprenden. Hay etapas en las que alguien necesita enfrentarse a sus propias dudas, heridas o miedos antes de poder compartir realmente su vida con otra persona. Y aunque desde afuera parezca una ruptura, en el fondo puede ser una pausa necesaria para que cada uno descubra algo importante sobre sí mismo. Los ángeles suelen aparecer en muchas tradiciones espirituales como símbolos de conciencia, de comprensión silenciosa y de mensajes que llegan cuando dejamos de correr detrás de respuestas inmediatas. No porque hablen con palabras audibles, sino porque ciertas verdades se vuelven más claras cuando aprendemos a observar la vida con calma. Y una de esas verdades es que la distancia también enseña. Cuando alguien permanece a nuestro lado durante mucho tiempo, es fácil acostumbrarse a su presencia. Las llamadas se vuelven parte de la rutina. Los mensajes parecen algo garantizado. Los encuentros se convierten en costumbre. Pero cuando esa persona ya no está, ocurre algo extraño. Empezamos a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Recordamos frases simples. Gestos pequeños. Instantes que parecían insignificantes y que ahora adquieren un valor inmenso. Quizás por eso algunas separaciones tienen un efecto tan profundo. No porque destruyan lo que existía, sino porque revelan cuánto significaba realmente. Muchas personas descubren la importancia de alguien solamente cuando el silencio ocupa el lugar donde antes había conversaciones. Y aunque esa experiencia suele ser dolorosa, también puede convertirse en una oportunidad para comprender sentimientos que permanecían ocultos bajo la rutina. Hay quienes interpretan cualquier distancia como un fracaso. Piensan que si dos personas se alejaron, entonces todo terminó. Sin embargo, la vida humana es mucho más compleja que eso. Existen relaciones que necesitan atravesar periodos de separación para que ambos puedan mirar la conexión desde una perspectiva diferente. No se trata de juegos emocionales ni de pruebas organizadas por alguna fuerza externa. Se trata de algo más sencillo y humano, la capacidad de reconocer el valor de aquello que ya no está tan cerca. Piensa en cuántas veces una persona prometió que siempre estaría presente y luego desapareció cuando llegaron las dificultades. También piensa en cuántas veces alguien permaneció en silencio durante meses o años, pero nunca dejó de guardar un lugar especial para otra persona en su corazón. Las acciones revelan mucho más que las palabras. Y el tiempo, aunque a veces parece un enemigo, suele convertirse en el mejor observador de los sentimientos auténticos. Hay una escena muy común que ocurre en distintas partes del mundo. Dos personas se despiden convencidas de que no volverán a verse. Tal vez sucede en una estación de autobuses, en un aeropuerto o simplemente en la puerta de una casa. Ninguna de las dos imagina lo que ocurrirá después. Siguen adelante con sus vidas. Conocen gente nueva. Enfrentan problemas diferentes. Aprenden lecciones inesperadas. Y sin embargo, en algún momento, una memoria regresa. No siempre es una memoria grandiosa. A veces basta escuchar una canción conocida, pasar por una calle determinada o sentir un aroma familiar para recordar a alguien que parecía haber quedado atrás. Es entonces cuando muchas personas descubren que ciertos vínculos no desaparecen tan fácilmente. No porque estén destinados de manera mágica a durar para siempre, sino porque dejaron una huella profunda en la experiencia humana de quienes los vivieron. Desde una mirada espiritual, los ángeles nos invitan a observar esas huellas sin obsesión ni ansiedad.
Nos recuerdan que el amor no se mide únicamente por la cercanía física. También se manifiesta en la capacidad de desear el bienestar de alguien incluso cuando ya no forma parte de nuestra rutina diaria. Esa clase de sentimiento no necesita posesión. No exige control. Simplemente reconoce el valor de la otra persona. A veces la distancia cumple una función inesperada. Permite que cada individuo descubra quién es cuando ya no puede apoyarse constantemente en la presencia del otro. Hay personas que durante años buscaron validación, compañía o seguridad emocional en alguien más. Cuando llega la separación, sienten que todo se derrumba. Pero con el tiempo descubren recursos internos que desconocían. Aprenden a escucharse. Aprenden a tomar decisiones por sí mismas. Aprenden a construir una relación más sana con su propia vida. Lo interesante es que este crecimiento personal cambia la manera en que observamos las relaciones. Lo que antes parecía una necesidad absoluta puede transformarse en una elección consciente. Y cuando dos personas logran encontrarse desde esa nueva perspectiva, la conexión deja de basarse en el miedo a perderse y comienza a construirse sobre el deseo genuino de compartir el camino. Muchas veces las personas preguntan si los reencuentros existen realmente. La respuesta más honesta es que algunos ocurren y otros no. La vida no sigue un guión preestablecido. Sin embargo, hay algo que sí sucede con frecuencia: quienes han aprendido durante la distancia suelen regresar a sus relaciones con una comprensión más profunda de sí mismos. Incluso cuando no vuelven a estar juntos, ya no son las mismas personas que se despidieron tiempo atrás. Quizás por eso algunos encuentros posteriores resultan tan significativos. Dos personas vuelven a hablar después de mucho tiempo y descubren que la conversación es diferente. Hay menos orgullo. Menos necesidad de tener razón. Menos impulsos de demostrar algo. En su lugar aparece una escucha más madura. Una capacidad nueva para comprender aquello que antes parecía imposible de entender. Los ángeles, entendidos como símbolos de sabiduría interior, parecen recordarnos constantemente que el crecimiento rara vez ocurre en la comodidad absoluta. Muchas de las lecciones más importantes nacen durante los periodos de incertidumbre. Es en esos momentos cuando aprendemos a distinguir entre el apego y el amor, entre la costumbre y el afecto verdadero, entre la dependencia emocional y la conexión sincera. Tal vez hoy estés pensando en alguien que se alejó. Quizás recuerdes una conversación inconclusa, una despedida que nunca terminó de explicarse o una historia que quedó suspendida en el tiempo. Es natural hacerse preguntas. Es humano mirar hacia atrás y preguntarse qué habría pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero también es importante reconocer todo lo que esa experiencia te enseñó acerca de ti mismo. Cada persona que pasa por nuestra vida deja algún tipo de enseñanza. Algunas nos muestran lo que deseamos construir. Otras nos ayudan a identificar aquello que necesitamos sanar. Y unas pocas logran ambas cosas al mismo tiempo. Aunque ya no estén presentes, continúan formando parte de nuestro crecimiento porque influyeron en la manera en que aprendimos a amar, confiar y comprender. Hay una serenidad especial que aparece cuando dejamos de luchar contra lo que ocurrió y comenzamos a observarlo con gratitud. No porque todo haya sido perfecto, sino porque incluso los momentos difíciles pueden contener una enseñanza valiosa. Cuando miramos nuestra historia desde esa perspectiva, dejamos de preguntarnos únicamente por qué alguien se fue y empezamos a preguntarnos qué aprendimos durante ese proceso. Y es entonces cuando comprendemos algo que muchas veces pasa desapercibido. La vida no siempre separa a las personas para alejarlas definitivamente. En ocasiones, la distancia simplemente revela aquello que permanecía oculto. Revela cuánto valoraban una presencia. Cuánto necesitaban crecer. Cuánto tenían todavía por descubrir sobre sí mismas. Y sobre todo, revela que el verdadero vínculo entre dos seres humanos nunca depende únicamente de la proximidad, sino de la profundidad con la que lograron tocarse el alma a través de las experiencias compartidas.